Hola, en este video voy a hablar de la resolución del ejercicio EP8. Lo que se plantea acá es que hay tres esferas, la roja, la amarilla y la azul, que están ubicadas, bueno, según donde se marca en la grilla, o contando los cuadraditos uno puede sacar las coordenadas, están en el plano XY, y lo que pide es dibujar cómo se observa la escena considerando una matriz, una proyección perspectiva, cuyo centro de proyección está en la coordenada x0, y-8 y z0, y pide ubicar el plano de proyección a una distancia intermedia entre el centro de proyección y el origen de coordenadas, o sea, en x0, y-4 y z0. Obviamente estamos hablando de un plano que es perpendicular al eje Y. Luego pide lo mismo para la proyección ortográfica. Vamos a ver entonces los dos primeros puntos. Bueno, para el primer punto A, lo primero que vamos a plantear es, vamos a tomar nota de las coordenadas de cada uno de los centros de las esferas. El centro de la roja, de la azul y de la amarilla son estos que se ven acá. Y los radios de las esferas son de radio 1, para empezar. Entonces, vamos a plantear una vista en el plano IZ y una vista en el plano XY, para ver dónde está ubicada cada una de las esferas en esa vista y cómo se proyectan en la pantalla, en el plano de proyección. Entonces, en la vista superior, lo que podemos plantear es ver, analizar más que nada cómo se proyecta cada uno de los radios de las esferas sobre la pantalla. Dado que son esferas, lo que nos interesa averiguar es, primero, dónde se proyecta el centro de la esfera en la pantalla, y luego basta con saber cuánto se reduce el radio en la proyección para luego dibujar un círculo en la pantalla, porque por supuesto que las esferas proyectadas en la pantalla van a generar un círculo. Entonces, con el dato del centro y el radio ya podemos armar la vista. Y además sabemos que en la vista perspectiva los objetos cambian su tamaño en función de la distancia relativa a la pantalla y al foco. ¿Cómo podemos saber eso intuitivamente? Bueno, acá, en el caso de la esfera roja, vemos que la distancia al foco es de 8 unidades y la distancia a la pantalla es de 4. Por lo tanto, la distancia a la pantalla en proporción a la distancia al centro de la esfera es la mitad. Por eso es que el radio de la esfera roja en la pantalla se va a ver a la mitad del radio original. Lo mismo podemos hacer para la amarilla y la azul. O sea, la amarilla va a tener un radio de 1/3 del original y la azul de 1/4, porque si se fijan, la azul está a unas 16 unidades de distancia del foco, mientras que la pantalla se encuentra a 4 unidades. Esa es una forma intuitiva de ver cuánto se achica la escala de cualquier objeto que está a cierta distancia de la pantalla en la proyección. Por supuesto que esto lo hacemos teniendo en cuenta la regla de equivalencia de triángulos que vimos en ejercicios anteriores, donde planteamos el cociente entre los lados del triángulo que son equivalentes. Luego, para ver qué pasa con los centros, usamos la vista esta superior del plano XY, y acá tenemos dibujados cada uno de los centros de las esferas, y lo que vamos a hacer es lo mismo. Por equivalencia de triángulos vamos a calcular cuál es la posición de los centros sobre el plano de proyección. Y acá lo que nos interesa saber es simplemente la coordenada X, que es la que corre en sentido vertical en esta vista, porque la coordenada Y sabemos que es -4, y la coordenada Z, por el esquema que tenemos en el enunciado, sabemos que todas las esferas están en el plano Z0. O sea que solo nos faltaría averiguar cuál es la coordenada C sub X de cada una de las esferas. Lo que se ve acá, digamos, C sub X' es el centro de la esfera roja en su coordenada X proyectada sobre el plano de proyección, que va a tener un valor 0, la amarilla de -4/3 y la azul de 1. En base a los datos que calculamos, para dibujar la vista perspectiva simplemente hay que plantear cada una de las esferas ubicadas correctamente, sus centros ubicados correctamente, y los radios correspondientes. Acá tenemos la vista perspectiva, y luego pide la vista de la ortográfica, que es mucho más simple porque el plano es el mismo, y -4,
pero como en la ortográfica no hay un cambio de escala con respecto a la distancia, o sea, los objetos no se achican o se agrandan a medida que uno se aleja de la pantalla, sino que se ven del mismo tamaño, y encima la ortográfica justamente tiene su plano alineado con los ejes coordenados, o sea, su normal es el eje Y, por lo tanto, hacer el dibujo es simplemente quitar esa dimensión. Entonces la vista es muy simple, tenemos la esfera azul en +4, tenemos la roja en 0 y la Y en -4, y tenemos todas las esferas de radio 1. Luego en el punto C lo que pide es de vuelta hacer la proyección perspectiva sobre la pantalla, sobre el plano, pero cambiando los radios de las esferas. Y acá plantea una serie de proporciones de una esfera respecto de la otra. Dice que el radio del azul es 2 veces el radio de la amarilla y 4 el radio de la roja, y los centros siguen estando en el mismo lugar. Bueno, ahí lo que hay que hacer es simplemente volver a aplicar la lógica que hicimos en el punto A y ver cuánto es el nuevo radio proyectado sobre el plano, considerando que el radio original es distinto. Bueno, si hacen el dibujo van a obtener un resultado similar al que se ve acá abajo. No está completo, pero básicamente son las mismas esferas ubicadas en los mismos lugares con radios diferentes. Y creo que además el punto C pedía lo mismo para la ortográfica, que no está dibujado acá, pero bueno, eso es algo que pueden resolver muy fácilmente. Con respecto al punto D, lo que pide acá es deducir cuál es la matriz de proyección perspectiva y ortográfica para los ejemplos o los puntos anteriores. Acá hay dos formas de encarar este problema. Hay una que probablemente mencioné o mencionaré en otros ejercicios, que es una estrategia de, si uno conoce la deducción de una matriz de proyección en un caso simple, esos casos simples que yo mencioné en otro video son el plano de proyección en el 0 y el foco en un valor negativo, o el foco en el origen y el plano en un valor positivo. Bueno, en esos casos uno puede memorizar la solución y entonces decir, bueno, me resulta más fácil tomar este caso, llevarlo a ese caso, aplicar esa matriz y luego deshacer la transformación. O sea, uno tiene una matriz de proyección que está rodeada de una transformación a la derecha y luego una transformación a la izquierda para deshacer ese cambio de coordenadas. Entonces de esa manera lleva el caso que no es trivial a un caso trivial, aplica la resolución y vuelve al espacio de coordenadas original. En este caso, si uno quisiera hacer eso, lo que pueden notar es que para llevar el plano, por ejemplo, al origen de coordenadas, lo único que habría que hacer es aplicar una traslación de +4 en Y para que este punto se convierta en este punto. Entonces uno podría tomar cualquier vector que quiere aplicarle la proyección perspectiva, primero lo multiplica por una matriz de traslación de +4 en Y, luego aplica la matriz de perspectiva, que sería en un caso trivial, y luego aplica de vuelta una transformación de -4 para llevar el resultado al espacio de coordenadas original. Pero en este caso no voy a encararlo de esa manera, sino que vamos a deducir directamente la matriz aplicando equivalencia de triángulos, que es bastante simple. Bueno, acá lo que tenemos es el plano, el foco en -8, el plano en -4, y tenemos un punto hipotético P que queremos proyectar sobre el plano de proyección, que va a generar el punto P'. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Bueno, podemos decir que Px', que es este lado que vemos acá, dividido 4, que es la longitud de este lado que vemos acá, o sea, este triángulo, es equivalente a el lado de este triángulo, Px, que se ve en esta expresión, dividido todo este lado, que está formado por 4 más 4 más pi, que es lo que vemos en el denominador. O sea, aplicamos equivalencia de triángulos y dedujimos esta expresión que vemos acá a la derecha. Para la coordenada z, o sea el plano zi, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener la misma expresión, solo que vamos a reemplazar la x por la z. O sea que tenemos dos ecuaciones y la matriz de perspectiva para lograr esas dos expresiones va a ser esta que está acá abajo.
lo que podemos ver rápidamente es que en la coordenada W se va a formar el denominador de estas dos ecuaciones, porque cuando yo multiplico un vector x y z1 por esta fila inferior, vamos a tener que p sub i va a multiplicar este 1 y el 1 del vector va a multiplicar al 8, o sea que vamos a tener pi más 8. Y luego, bueno, el resto es bastante obvio. Con respecto a la ortográfica, bueno, es todavía más simple porque simplemente lo que hace es anular la coordenada i del vector original y le pone un valor constante de menos 4, que es el plano de proyección. Con respecto al punto E, lo que nos pide es encuentre alguna proyección oblicua que genere que alguna de las esferas, al proyectarse, quede oculta detrás de alguna otra. Para eso se pueden plantear dos posibles soluciones. Una sería que la esfera amarilla quede oculta detrás de la roja y otra que el azul quede oculta detrás de la roja. ¿Cómo se lograría eso? Bueno, con una proyección oblicua cuyos vectores de proyección son o BP1 o BP2, como se ve acá. O sea que básicamente nos están pidiendo que armemos una matriz de proyección oblicua con este plano verde y con alguno de estos vectores. Entonces, si fuera BP1, que es el caso que yo elegí para resolverlo, tendríamos que BP1 valdría 4 unidades en X y 8 unidades en Y y 0 en Z. Obviamente que este es un vector de dirección, o sea que sería totalmente válido que lo normalicemos, ¿no? Entonces, en definitiva, si se fijan en el video en donde explico la deducción de la matriz de proyección oblicua, van a ver que en base a estos parámetros del vector de proyección se completan algunos coeficientes sobre la matriz y se obtiene la matriz de proyección oblicua, que sería esta.